Importante tratar un tema que tiene que ver con la opinión pública. Mire, todos tenemos opinión de la iniciativa privada, del sector gobierno, de funcionarios, de acciones y demás. Y todo esto genera algo que se llama la reputación. Hemos conocido historias de políticos que están muy bien posicionados, empresarios que están muy bien posicionados, pero también todo lo contrario. Y el descrédito puede generar serios conflictos. ¿Qué le parece si abordamos este tema con un experto aquí en A Fondo a través de Mega Noticias Tepic? Qué gusto en saludarle, bienvenida, bienvenido, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí en A Fondo a través de Mega Noticias Tepic, en el canal 151 de Mega, usted que nos acompaña también en la señal que tenemos dispuesta para usted a través de YouTube en Mega Noticias Tepic. Soy Enrique Guzmán García, gracias por estar con nosotros en este espacio de entrevista, análisis y opinión. Y en esta ocasión, qué gusto de ver a saludar al CEO de una destacada agencia de consultoría en relaciones públicas y comunicación, como es Marco Antonio Vázquez de Gralix Consulting, a quien saludo con mucho gusto. Marco, gracias por aceptar la invitación de Mega Noticias Tepic para acompañarnos aquí en A Fondo. Hola, ¿qué tal, Enrique? Un gusto poderte saludar a ti, a tu auditorio. Muchas gracias por la invitación, por la consideración y, por supuesto, estos temas pocas veces atendidos, pocas veces analizados, pero que en verdad tienen una gran importancia, así que será un gusto poder platicar. Muchas gracias, Marco, y sobre todo yo creo que aquí lo podemos plantear perfectamente para el público. Todos tenemos valoraciones, todos tenemos algún tipo de opinión sobre personas, acciones, sucesos, noticias, las evaluaciones, documentos. Todos tenemos algún tipo de opinión y creo que de aquí podemos partir porque de aquí se genera una visión socializable de las personas, de las acciones y demás. Así es. Fíjate que hablando de estos temas de reputación, pocas veces los empresarios, las personas, los personajes, como bien lo has referido, no se dan cuenta de que tienen un valor intangible que se llama reputación y que ésta se construye con el tiempo a base de esfuerzo, sacrificio y desafortunadamente, y eso lo vemos en diferentes situaciones y contextos, solo se le pone atención a la reputación cuando ésta es afectada. Claro. ¿En qué sentido? Pueden ser diversos, nosotros que nos dedicamos a estos temas de la gestión de crisis de reputación. Hemos visto cómo diferentes situaciones pueden afectar no solamente la reputación de la empresa, porque hay que entender varias cosas. Primero, la reputación es un intangible, es decir, no existe físicamente y la gente te reconoce o reconoce a cierta empresa, ya sea por el servicio, por la experiencia de marca, porque es un personaje carismático, entre otras cosas. Pero basta un solo error y que este no se atienda o se gestione inmediatamente para echar por la borda todo lo construido, toda esa reputación a lo largo de los años, a veces por un solo comentario, Enrique. Claro. Y mira, yo creo que todos estamos construyendo algún tipo de reputación. Pongo un ejemplo muy claro que la semana pasada, por cierto, tuvimos la oportunidad de platicar con el vocero del Buró de Crédito a nivel nacional, Wolfgang Erhardt, y en donde creo que, por ejemplo, nuestra reputación crediticia aparece en un historial y en donde van a determinar los bancos, oye, esta persona es sujeto de crédito, esta persona es sujeto de crédito con condiciones, esta persona no es sujeto de crédito porque es incumplido, porque ha defraudado. Ahí tenemos una muestra de esa evaluación que ahí está numérica porque corresponde al ámbito del pago. Pero si hablamos, por ejemplo, de un político, si sus acciones no corresponden con sus palabras, si se le está desbordando alguna situación, una empresa que haya caído en una situación complicada por algún producto mal elaborado, alguna contaminación, inmediatamente un prestador de servicios que no haya asumido una responsabilidad en algún suceso, simplemente esa buena reputación completamente se puede perder. Lo has dicho perfectamente. Y es que, mira, en el ámbito empresarial, por supuesto que la reputación es algo que algunas empresas, sobre todo las grandes, dedican esfuerzos, ingresos para trabajar con equipos dedicados a la comunicación. Llámese relaciones públicas, comunicación interna, asuntos públicos, asuntos legales.
Eso en las grandes empresas, pero aún así fallan. Y para muestra lo ocurrido el pasado fin de semana con los dos fotoperiodistas que se encontraban en el Parque Bicentenario, en un evento donde se cae una estructura, una grúa que no estaba habilitada para esas actividades, pierden la vida y el único comentario es, tuvimos un incidente y no fue hasta las 5 horas que el área de protección civil de la Ciudad de México informa que son 2 fallecidos. Y es entonces cuando ahora sí se le presta atención. ¿Pero qué crees? Vivimos tiempos donde la viralidad, la inmediatez, nos puede afectar en nuestra reputación, pero en cuestión de segundos. Y no voy lejos. Esta empresa, ¿cuál es lo más costoso que puede tener? Cancelar el evento. ¿Por qué? Por una mala decisión, por no saber actuar en tiempo y forma. Y para esto, obviamente, pues hay equipos dedicados. Sin embargo, fíjate lo que voy a decir, Enrique, aún con toda esta infraestructura que tienen equipos dedicados a la comunicación, aún fallan. Ahora imagina eso en el mundo pyme, donde ni siquiera tienen un área de comunicación, donde muchísimas pymes no tienen ni siquiera un abogado dedicado a gestionar los temas que son trascendentales en la operatividad del día a día y situaciones como estas que se pueden presentar y a las cuales todos estamos sujetos a enfrentar cualquier situación. De hecho, los expertos en reputación dicen que existen 2 tipos de empresas: las que ya enfrentaron una crisis y las que van a enfrentar. Eso quiere decir que todos estamos susceptibles o somos susceptibles a enfrentar una crisis de reputación. Y ahora, vámonos un poquito más, ya no hablando del mundo corporativo, hablemos de esos políticos. Aquí la situación tal vez cambia un poco, Enrique, porque muchas veces, lo digo desde el punto de vista de la comunicación y como experto en estos temas, nosotros trabajamos 3 tipos de comunicación: lo que es la comunicación institucional, la comunicación comercial y la comunicación exponencial. ¿Cuál es la característica de cada una de estas? Bueno, la institucional, lógicamente hablamos de un contexto de formalidad, pero no de seriedad, sino de los elementos que permiten construir tu reputación. Eres un diputado, eres un presidente municipal, eres regidor, lo que sea. Bueno, eso es tu comunicación institucional. Formas parte de un instituto, de una alcaldía que tiene un renombre. Pero también está la otra parte, la comunicación comercial, entiéndase, propósitos comerciales de vender, y que esto muchas veces los políticos exageran en el uso de esta comercialización verbal, porque cumplir o no cumplir las promesas, yo creo que el hartazgo ciudadano ya es muy notorio, ya la gente cuando llega, viene el candidato X, Y, Z, pues ya no hay credibilidad, se ha perdido y los políticos no dejan de seguir haciendo las mismas prácticas. Entonces, ¿a quién le creen? Pues al que llega con cosas totalmente distintas. Y eso lo vimos con el actual gobierno federal. Viene con una retórica distinta, con un diálogo distinto, hablándoles de otra forma, y la gente pues confía en eso. Sin embargo, como en todo caso político, las acciones son las que cuentan. Y bueno, ahí ya cada quien determinará si es bueno, si es malo, si le ayuda, si no le ayuda, etcétera. Pero eso es lo que nosotros llamamos construir reputación, pero no le damos el valor hasta que ésta no se ve afectada. Para casos, ya hablamos de la empresa, ¿cuántos diputados, cuántos políticos no están siendo señalados actualmente? Y muchos de ellos no logran aprender. Y lo que referías con situaciones, por ejemplo, del crédito, ¿no? Para el banco, pues ¿a quién van a confiar? Pues en la gente que cumple, no en los morosos, no en los que se esconden, no en los que... Y a lo mejor como ciudadanos muchas veces no le ponemos atención a eso, pero en verdad estar en paz, tranquilos, con una buena reputación, con un buen historial, por supuesto que siempre nos va a abrir puertas. Desafortunadamente, pues bueno, ahí es una cuestión de interpretación y de cómo la gente quiera construir su reputación. Aquí sobre todo te plantearía algo, ya que estamos platicando con un experto en materia de relaciones públicas y con respecto al tema de la reputación, independientemente de cualquier sector.
si voy más allá, vamos a la parte de la percepción. ¿Qué es lo que percibe el ciudadano en general, si se pudiera globalizar? ¿Qué es lo que percibe el ciudadano en las distintas acciones que se perciben de un gobierno, de una empresa? ¿Qué es lo que está buscando el público en general para determinar lo conveniente en la opinión pública? Una opinión que pueda ser positiva o negativa. ¿Qué es lo que puede mover a las personas para tomar una decisión con respecto a la reputación? Fíjate que el tema político suena complejo, pero no lo es. Aquí lo único que cuentan son las acciones. El problema de los candidatos, la gran mayoría, es que todos prometen. Todos dicen agua para todos, mejor educación, mejor vivienda, pero dices, a ver, no hay coherencia con lo que me estás diciendo, porque si tú me dices que tú vas a resolver eso, yo no quiero que me prometas, yo quiero resultados. La cuestión está en que el diputado, el candidato a regidor, presidente municipal, lo que sea, solo es un gestor. Desafortunadamente, y eso lo hemos visto yo creo que en todo el país, Sí. pocas veces los candidatos realmente hablan con elementos viables. Es decir, el tema del agua, por ejemplo. El tema del agua, bueno, pues habría que ver si existen comités municipales de agua, que son organismos autónomos y que como presidente, como candidato a algún puesto público, pues yo necesito gestionar, pero que de eso a que yo voy a resolverlo es muy distinto, porque son actores, son situaciones externas que no dependen de mí. ¿Y qué es lo que espera el ciudadano? Resultados, Enrique. Claro. Si el candidato político realmente se esforzara en investigar y decir, a ver, mi campaña política se va a centrar en estos ejes que van a ser los rectores, pero ¿qué tanto puedo yo resolver de esto? Porque es bien fácil hablar de escuelas dignas para todos, pero la pregunta es, ¿qué es escuela digna? A ver, ya llegaste. ¿Qué es el concepto escuela digna? ¿Que esté pintada? ¿Que esté con la infraestructura adecuada? ¿O la calidad de los maestros? Si te das cuenta, Tengo no una, hay un contexto formal serio que diga realmente va a resolver el tema de la educación. Es una promesa acabas de, abierta. acabas de tocar un tema interesante y te lo quiero compartir porque Marco está en la Ciudad de México. Tenemos un tiempo interesante de habernos conocido desde allá. Y yo le invito sobre todo porque, mire, usted que nos está acompañando es un profesional en este sentido ampliamente reconocido, no nada más en México, sino en otras partes del mundo, con este tipo de temas. Quiero poner un contexto local que está ocurriendo en Nayarit. Y a ver, dame tu punto de vista en este sentido, con base en lo que estamos platicando. Eh, Resulta que hay una propuesta del Congreso local, una diputada de Morena, para que se endurezcan las sanciones a los conductores que lo hagan, ya sea de motocicletas o de automóviles, en estado de ebriedad. Hemos tenido una alta incidencia de accidentes de este tipo con conductores que van en estado de ebriedad. Parece que está interesante la propuesta, es endurecer penas en el Código Penal del Estado de Nayarit y también se tendría que armonizar respecto a la Ley General de Movilidad que tenemos en el Estado. Pero nos vamos enterando apenas hace unos cuantos días después de esa propuesta por parte de la Secretaria de Movilidad. Sí, vamos a endurecer las penas en contra de los conductores que lo hagan en estado de ebriedad. Pero resulta que 19 reglamentos de 20 municipios que tenemos en el estado, 19 todavía no están armonizados con la ley de movilidad. Y entonces, mi primera impresión que me queda es, sí, está una iniciativa, pero está una iniciativa a la mitad, porque se va a tocar un código penal, que qué bueno que se va a tocar. Se va a armonizar, dice la ley de movilidad, pero la ley de movilidad no se ha armonizado con 19 de 20 municipios. Entonces, ¿cómo implementar una medida? No me queda claro. Por ejemplo, aquí me quedo con este asunto de, pues está la propuesta, pero en realidad no se va a poder llevar a cabo porque no existen los elementos jurídicos, que es un reglamento de tránsito municipal, para poderlo implementar. Marco.
Mira, lo que comentas es bien cierto y eso tiene todavía un contexto mucho más profundo. Por favor, adelante. Primero porque, mira, el uso de las motocicletas, motonetas, cualquiera que éstas sean, no solamente en Nayarit. Aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México, sí, ya hay un poco más de control, más reglas, son más estrictos, pero bueno, es justamente para ser una ciudad bastante grande que demanda este tipo de situaciones. Pero, por ejemplo, no voy lejos, a Toluca, donde la gente anda sin casco, llevando niños, madres de familia que toman a sus hijos al kinder, a la primaria, a la secundaria, cruzan por vialidades de alto flujo, sin casco, con niños, y tú sabes la cantidad de accidentes que hay. Entonces, cuando queremos ser más estrictos con las personas que van en estado de ebriedad manejando, dices, bueno, ¿cómo voy a sancionar eso cuando esas lagunas que tenemos en diferentes ámbitos de la propia ley de movilidad, cualquiera que ésta sea, y no hay las condiciones? Creo que para este caso hay que investigar todavía a fondo. Hay que empezar, pues, ok, si hay una alta incidencia en personas conduciendo en estado de ebriedad, pues entonces habría que empezar con los espacios, las regulaciones de quien vende estas bebidas. Porque la persona que ingiere alcohol lo hace consciente de que no está bebiendo. Pero cuando no hay un sustento de todo esto, pues simplemente son iniciativas que, pues, bravo, pero no pasaron. No lograron el objetivo. Y entonces vas a sancionar a alguien que está borracho pero no lleva casco, pero la que no está borracho pero y tampoco lleva casco. Entonces nos damos cuenta que no hay una investigación y eso comunicar también habla de una reputación. ¿Por qué? Pues porque entonces dices, a ver, entonces, congresista, explíquenos cuál es el contexto, el origen de esto. Ah, es que con esto vamos a reducir el número de incidentes. ¿Bajo qué argumentos o cuáles son tus métricas o analíticas para poder decir que con esas sanciones se van a reducir los accidentes provocados por personas en estado de ebriedad? Y entonces ya no vamos a contar a los que van en estado normal, los que están conscientes pero que no llevan casco. O en este caso, los automovilistas son los que mayormente pagan estas lagunas legales. Porque si una persona atropella a otra que se cruzó o que iba en la moto y se le metió y sin querer le pegó, cae la persona, se golpea, no lleva casco, ¿quién es el culpable? Pues el automovilista. Pero sobre todo diría un punto, Marco, si me lo permites, y lo estabas destacando en un contexto interesante. Sin un afán de crítica, siento que la iniciativa no fue bien analizada, porque tuvo que salir la secretaria de Movilidad a decir, sí, vamos a endurecer las penas, pero no están armonizados los reglamentos de tránsito de 19 municipios. Y con esto lo que me evidencia es que la iniciativa no estuvo bien sustentada, que lo estaba señalando, entonces no se hizo una buena investigación y lo que estamos hablando es, pues sí, es una iniciativa de tal vez de buenos intereses, de buenos deseos, pero jurídicamente no se hizo el trabajo que se tiene que llevar a cabo en un ámbito del Congreso que tiene que modificar el ámbito legal precisamente de distintas normas, leyes y reglamentos para poder llevar a cabo. Y aquí lo que veo, retomando el tema que estamos tocando, el tema de la reputación, como que se me figura que hice mi trabajo a medias. Mira, es un trabajo individualista. Esto lo voy a comparar con lo que algunas empresas nos piden. Queremos hacer un programa de responsabilidad social. Perfecto. ¿Qué tienes en mente? Queremos sembrar árboles y demás. Ok. ¿Y cuál es el propósito? Restablecer la flora y fauna de X lugar.
Cuando vemos esta situación, nosotros como especialistas en relaciones públicas siempre tenemos que pensar en un trabajo en equipo. Es decir, si en este caso, hablando específicamente de esta persona que quiere hacer una propuesta, lo que yo le sugeriría es, a ver, primero vamos a trabajar con la Secretaría de Movilidad Claro. y vemos cómo podemos conectar y encontrar todo este tipo de situaciones que probablemente, si el objetivo es endurecer las reglas, pues primero a decir, bueno, ¿cuántos municipios en Nayarit están en estas condiciones? ¿Qué alcance va a tener esta nueva iniciativa o esta propuesta de ley? ¿Hasta dónde sí, hasta dónde no? ¿Quiénes son sujetos y quiénes no? Pero para esto es trabajar conjuntamente. Eso es lo que debieron haber hecho. ¿Para qué? Para que esta iniciativa cuente con el sustento, tenga los elementos necesarios para poder realmente ejecutarla, fijarse tiempos para decir, ah, bueno, sí la vamos a implementar, pero la primera etapa es, ahora vamos a educar o vamos a trabajar en un programa de movilidad para motociclistas. Una, que todos traigan casco, que se prohíba llevar niños en las motocicletas, etcétera, etcétera. Pero entonces vas trabajando antes de llegar a ese objetivo que es sancionar a quienes conducen en estado de ebriedad. Llámese motocicletas, automóviles, etcétera. Pero ese es un trabajo conjunto que además es parte de un congresista. Un congresista no puede trabajar porque, a ver, ¿qué se me ocurre? Una iniciativa de ley, pues no sé, Perdón que te interrumpa, la Marco. pesca. Perdón que te interrumpa, pero yo creo que no nada más en Nayarit, en muchos lugares del país, los congresistas locales e inclusive los federales, yo creo que trabajan por presentar iniciativas que a veces no son ni funcionales ni prácticas. Yo no con esto quiero decir, en el caso particular de esta, creo que le faltó sustento, no creo que sea mala la propuesta, pero le faltó darle sustento. Pero ahí agregaría nada más con respecto a esto. Sí veo que hay iniciativas que son completamente plasmadas fuera de una realidad y es únicamente un trabajo por cumplir. Sí he notado eso en varios congresos, con varios legisladores de muchos puntos de la República Mexicana. Sobre todo, ni se diga con los famosos exhortos, que si no son iniciativas, andar exhortando cosas que son posicionamientos personales cuando ya se hicieron a nivel federal, como por ejemplo el asunto de Estados Unidos con México, de los aranceles. Hacemos un exhorto para que apoyemos a la presidenta Claudia Sheinbaum por el bien de México. Perdóname, esos exhortos, ¿en qué van a ayudar? Y yo lo que veo es que en lugar de ayudar al Congreso, a los legisladores que los promueven, vuelvo al punto de la reputación. No creo que les beneficie tampoco. Es que el tema político es complejo, Enrique. La percepción. A veces los diputados, bueno, mira, si esta congresista, y puede ser cualquiera, no necesariamente Sí, claro. Nayarit, pero qué bueno que haya trabajo legislativo haciendo este tipo de propuestas, porque créeme que hay otros congresistas que no han presentado iniciativas desde que llegaron. Pero a mí me parece que desde el punto de vista de la política pública hay mucho trabajo y creo que también cualquiera que sea el funcionario público en turno debe sustentar y debe hacer un planteamiento específico sobre cuál es el objetivo que busca y qué pretende resolver. Y que se asesore con personas que estén dedicados a eso. No el típico asesor que es tu amigo, tu cuate, tu compadre, porque de asesores no tienen nada, sino alguien que trabaje en la materia que debe de trabajar y entonces, como funcionario público, hacer las gestiones, ahora sí, con las instituciones adecuadas o que sean responsables para entonces sí poder llegar a buenos resultados, que eso es lo que la gente espera. Pero a algunos políticos se les olvida cuál es el verdadero contexto de ser servidor público. Eso es algo bien importante. Si el servidor público trabajara bajo estos argumentos, toda iniciativa de ley o propuesta de ley tendría sustento, tendría un periodo de implementación y evidentemente un periodo para obtener resultados. Y la gente estaría consciente de decir, ah, mira,
sí nos entregó resultados. Pero eso de que voy a venir a resolver el problema del agua, de la basura, de las escuelas, de la seguridad pública, que esta es una demanda que en todo el país está latente, pues me parece que a veces creo que los políticos están en otra dimensión que no es propiamente donde nosotros, el ciudadano de a pie, está viviendo. Creo que lo tocas bastante bien, sobre todo en materia de reputación. La reputación de la clase política o de un empresario o de un negocio va a estar basada precisamente en el resultado que se esté ofreciendo, el resultado final que se esté ofreciendo, el trabajo que se esté entregando a la ciudadanía. Esa parte va a ser, bueno, ciudadanía o cliente, esa va a ser la parte que nos va a permitir evaluar el cumplimiento de lo que estamos demandando nosotros, ya sea como ciudadanos o como clientes, con respecto a quienes están ejerciendo el poder de entregar comunicacionalmente hablando un producto. Mira, cuando la reputación se ve afectada, hay empresas que les hemos ayudado primeramente a reconocer que fue un error de ellos. Eso es lo primero que hay que hacer. Ahora, la pregunta es, ¿tú has visto algún político que se disculpe? Yo tampoco. Bueno, dicen que lo que es en el ámbito de las esferas públicas es muy difícil encontrar una disculpa como tal. Lo que me llamó la atención, por ejemplo, y no con esto quiero pintar una filia o una fobia con respecto a partidos, ni personajes, ni mucho menos, pero me llamó la atención que en un momento sensible, por ejemplo, con las familias de personas desaparecidas, los madres y padres buscadores, que se manifestaron en la Ciudad de México en el Senado y que lo clausuraron en forma simbólica. En estos momentos, señalar que, por ejemplo, me llamó la atención el caso del estado de Jalisco, que tiene pues el alto índice de desaparecidos, que el gobernador de Jalisco saliera y diera la cara de que están encontrando vínculos con la Universidad de Guadalajara. Son 2 estudiantes de la UDG que están desaparecidos y 4 jóvenes de Encarnación de Díaz, y que salga la presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios de la UDG y decir al gobernador que van a hacer una mesa de trabajo para evitar que haya engaño hacia los jóvenes para que puedan aparecer vinculados con grupos criminales en esos engaños con reclutamiento forzado. O el caso, por ejemplo, del gobernador de Nayarit, del doctor Navarro, que acaban de anunciar que se entrega equipo para un dron especializado para la búsqueda de posibles restos. Creo que también genera una imagen distinta. No hay una disculpa como tal, pero lo que sí de menos estamos interesados en el problema, y creo que esa parte es donde al menos algunos políticos están cumpliendo. No sé si una disculpa como tal, honestamente, como bien dices, remotamente la he escuchado, no tengo ni siquiera presente en la cabeza alguna en estos momentos. Es que desde el ámbito político es muy difícil trabajar la reputación. Nosotros que hemos tenido la oportunidad de, pues sí, sobre todo en periodos electorales, cuando se buscan de asesores, en algún momento hemos hecho un planteamiento de lo que se debería de hacer. Sin embargo, también es cierto que dependiendo la personalidad, pues del candidato, va a echar a perder o va realmente a lograr los objetivos, ¿no? Si trae carisma, si trae respaldo. Mira, la gente en tiempos políticos o electorales, la gente aún tiene esperanza, en verdad. Sí. Cuando ves que fulano que creciste con él, que estuvo en la colonia, que ha hecho algunas cosas, dices, pues voy a confiar en él. Pero volverte ese gestor y que, pues si votas por mí lo hago y si no, pues no. Sí. Eso es básicamente la promesa, Enrique. Claro. Oye, nos está alcanzando el tiempo, Marco. Nos ha alcanzado el tiempo y de una forma terrible. Nada más te pido, regálame una conclusión, unos cuantos segundos. ¿Qué le dirías al público? No al político, no al empresario. ¿Qué le dices a la gente que nos está acompañando en esta ocasión aquí en A Fondo? ¿Qué le dirías con respecto a la medición de la reputación de empresas o de personajes públicos? Claro. Bueno, primeramente que la reputación es para nosotros que nos dedicamos a esto. La reputación es como una esfera. Es muy bonita,
se ve maravillosa en nuestro arbolito, en nuestro negocio, en nuestra empresa, en nuestra persona, pero el día que se quiebra es imposible restaurarla. ¿Y por qué es imposible? Porque cuando perdemos la credibilidad, que creo eso es algo fundamental, la gente deja de confiar en nosotros y en muchas cosas. Entonces, a todas las personas lo que les digo es, la reputación se construye todos los días y yo les invito a varias cosas, a la prudencia, a la sabiduría y a la inteligencia en nuestro desempeño, en nuestro actuar. ¿Por qué? Porque independientemente a qué hagas, qué te dediques, qué es lo que hagas, directamente con una persona, con otras o con empresas, siempre actúa con ética, con profesionalismo. Y créeme que eso va a abrir muchas puertas. Así se construye la reputación y así se puede mantener. Y mira que el camino está abierto para ello. Pues Marco Antonio Vázquez, CEO de Gralex Consulting, Agencia de Relaciones Públicas y Comunicación, muchísimas gracias por esa oportunidad de que estuvieras con nosotros aquí en A Fondo de Mega Noticias Tepic. Muchas gracias. Que tengas muy buen día, Enrique, a ti, a tu auditorio. Un abrazo. Y gracias a usted que también nos ha acompañado en esta ocasión. Gracias por estar con nosotros. Quédese en la señal de Mega Noticias Tepic.